aquí y agradecer especialmente a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Lima, dirigida por el doctor José Antonio Neira Flores, pues el Supremo de la Corte Suprema de la República y también pues superior, por esta oportunidad de poder conversar, dialogar con ustedes a propósito del 8º Pleno Casatorio Civil, que se refiere a la distinción que debe realizarse sobre los actos unilaterales de disposición de bienes que forman parte de la sociedad de gananciales. Y ocurre que muchas veces en la práctica vemos como en las sociedades conyugales algunos de los esposos, varón o mujer, suele vender unilateralmente un bien mueble o un bien inmueble de la sociedad conyugal, a veces sin conocimiento del otro cónyuge o a veces también con conocimiento del otro cónyuge. Y ocurre que muchas veces en esa disposición unilateral de bienes de la sociedad conyugal, puede haber perjuicios al tercero adquirente de buena fe, en el sentido de que el cónyuge ha vendido como si fuera soltero, está siendo en realidad casado, ¿no? Y también ocurre muchas veces que se vende unilateralmente un bien de la sociedad conyugal, pero aparece registralmente o aparece uno de los integrantes de la sociedad conyugal en su DNI como soltero, pero en realidad tienen partida matrimonial, en realidad están casados. Sin embargo, hay un concierto entre los integrantes de la sociedad conyugal para que se proceda a la venta con terceros adquirentes o se proceda a gravar el bien o a hipotecar el bien o a realizar una garantía mobiliaria con el bien frente a acreedores y después solicitar la nulidad del contrato de compra-venta, después solicitar la nulidad de la hipoteca o de la garantía mobiliaria y, por supuesto, producir un claro perjuicio de los acreedores porque el otro cónyuge demanda la nulidad del acto jurídico y constituye, y ese hecho se configura como se puede configurar como un fraude a los acreedores. Y entonces resulta pues que muchas veces se demanda la nulidad del acto jurídico para perjudicar a terceros adquirentes o también para perjudicar a acreedores. Y en esos casos se percibe en la jurisprudencia de que o se decide por la nulidad del acto jurídico o se decide por la ineficacia del acto jurídico. Si se va por la nulidad de esa disposición unilateral unilateral de disposición de bienes de la sociedad conyugal, se alega que falta la manifestación de voluntad de la gente porque para disponer o para gravar bienes de la sociedad conyugal
conforme al artículo 315 del Código Civil, se requiere la manifestación conjunta. Sin embargo, el óbice, el cuestionamiento, la controversia resulta a partir de qué ocurre con el tercer adquirente de buena fe, que en el documento, en la escritura pública, llega a aparecer como soltero, en su RENIE también aparece como soltero, y después sale el esposo o el otro cónyuge a decir: no, demando la nulidad porque este bien pertenece a la sociedad conyugal porque estamos casados. Y eso, y si se declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico, estaríamos ante un claro perjuicio del tercer adquirente de buena fe. O también se da el supuesto de que los cónyuges se ponen de acuerdo, está claro que es un bien de la sociedad conyugal, sin embargo, en el registro RENIEC aparece que uno de ellos es soltero, aparece que uno de ellos es divorciado, pero en realidad están casados. ¿Y qué buscan? Buscan concertar un crédito, un préstamo, un mutuo con algún acreedor, con alguna entidad bancaria, y como ustedes saben, para que se conceda el préstamo, para que se conceda el mutuo bancario, solicitan garantías. Y entonces se hipoteca el bien inmueble o se realiza la garantía mobiliaria del bien mueble. Y por lo tanto, después de concedido el préstamo, después de obtenido los recursos por parte de la sociedad conyugal, el otro cónyuge demanda la nulidad del acto jurídico del contrato de mutuo con garantía hipotecaria o con garantía mobiliaria, en claro perjuicio del acreedor, ¿no? Y entonces también un claro perjuicio a los acreedores. Y entonces, por eso es de que, viendo estos casos en la práctica, se debe precisar si debemos estar ante un caso de nulidad de acto jurídico o que perjudicaría al tercer adquirente de buena fe o perjudicaría al acreedor, o debemos estar ante un caso de ineficacia del acto jurídico, porque solamente en el supuesto de que se considere la ineficacia del acto jurídico, ese acto jurídico sería válido y solamente inoponible, ¿no? Inoponible o ineficaz frente al cónyuge que no intervino en la celebración del acto jurídico. Y entonces, el acto jurídico que perteneciente a la sociedad conyugal, pero que perteneciente a la sociedad de gananciales, pero que ha sido celebrado por solo uno de los cónyuges, sería válido, ¿no? Sería válido, y en todo caso el cónyuge perjudicado después puede demandar una indemnización de daños y perjuicios si es que los ingresos por la venta o por el gravamen del bien inmueble no se le ha entregado, ¿no? Y entonces se evita así el perjuicio al tercer adquirente y el perjuicio al acreedor. Dichos estos antecedentes del caso, debemos manifestar que el octavo pleno casatorio civil, que todavía está, es el pleno casatorio que busca ventilar esta situación, discernir esta situación, y está en plena
de liberación, ¿no? Y a fin de que se den los precedentes vinculantes para tratar de solucionar justamente estos casos en la jurisprudencia. Por eso quiero referirme a los hechos, ¿no?, y a las pretensiones del octavo pleno casatorio. Y ocurre que tenemos como pretensión principal en enero del 2012 la demanda de nulidad de acto jurídico de venta de bien inmueble de la sociedad conyugal por parte de la demandante, que es la hija de la señorita Karina Choque. Además, se demanda también como pretensión accesoria la nulidad de acto jurídico de la venta de bien inmueble a tercero. Porque acá lo que ocurre es que la madre de la demandante, que resulta también codemandada, vende el inmueble de la sociedad conyugal, y bueno, siempre en las familias ocurren problemas, a la conviviente de su medio hermano y también al medio hermano, ¿no? Buscando que y eso es lo que alega la demandante, buscando que la demandante no herede. Y entonces pretende la nulidad de acto jurídico por finalidad ilícita, toda vez de que la demandante como hija tiene el derecho a heredar su porción de legítima por parte de los bienes de la masa hereditaria de su ascendiente, que en este caso es la madre. Y entonces se trata de una hija, ¿no?, siempre en las familias hay problemas, que demanda a su mamá, a su medio hermano y a la conviviente de su medio hermano, ¿no? Porque la madre, ¿no?, la madre le vende a su medio hermano y conviviente. ¿Está bien? Entonces, la primera pretensión es la nulidad de acto jurídico de esa primera venta. Y posteriormente, a fin de deslindar responsabilidades, seguramente pues se ven con el riesgo, ¿no?, de la nulidad de este acto jurídico, venden nuevamente el bien a terceros, ¿no? Y entonces, por eso es de que en este caso particular, ¿no?, tiene la complejidad de que se pretende la nulidad de dos actos jurídicos de transferencia, dos actos jurídicos de compra-venta de bien inmueble. La primera transferencia, la realizada por la madre a su medio hermano y conviviente, y la segunda compra-venta realizado ya por los nuevos adquirentes, que serían el medio hermano y su conviviente, a terceros. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, sobre la primera transferencia es la pretensión principal, y sobre la segunda transferencia es la pretensión accesoria. Entonces, si declaramos fundada la nulidad de la primera transferencia, vamos a declarar accesoriamente la nulidad de la pretensión accesoria. ¿Está bien? Muy bien. Alega la demandante que la venta adolece de simulación absoluta, toda vez de que en realidad no, la compra-venta es la transferencia de propiedad de un bien mueble o inmueble a cambio de un precio en dinero, ¿no? Y en este caso particular, y como ustedes saben, más de $1.000 en la notaría tiene que hacerse
por voucher bancario o tiene que hacerse a través de un cheque. Sin embargo, aquí aparece de que la venta se hace en efectivo y al contado. Entonces, no hay seguridad jurídica sobre el pago del precio en dinero. ¿Se me sigue? Y entonces, por eso es de que se alega que esta es una venta simulada, porque se da la transferencia de propiedad del bien inmueble, pero no se da la contraprestación recíproca del pago del precio en dinero. Y señala también de que este es un bien inmueble que forma parte de la sociedad conyugal y su padre de la demandante no ha firmado la primera venta. Por lo tanto, también sería nulo, no solamente por finalidad ilícita, sino por la falta de manifestación de voluntad de la gente. En tanto, no ha firmado la primera compraventa el padre de la demandante, en tanto es un bien de la sociedad conyugal. Muy bien. Ante ese hecho, vienen los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales de Huancayo, porque esta casatoria proviene de Huancayo. Y el juzgado civil, el juzgado especializado en lo civil de Huancayo, declara infundada la demanda, ¿no? Y parece un caso de motivación aparente, toda vez de que se motiva, pero parece ser que no hay congruencia entre los hechos señalados por las partes y la decisión tomada sobre los puntos controvertidos. Porque se declara infundada la demanda, ¿no? En tanto se trata de un bien propio de la demandante, ¿no? Pero no acredita, no motiva. ¿Por qué se trata de un bien propio? ¿No? Motivación aparente, ¿no? Y por lo tanto, como se trata de un bien propio, no se aplica el artículo 315 del Código Civil, ¿no? Que es la base de esta jurisprudencia, de este pleno casatorio civil objeto de interpretación, ¿no? El cual señala que para disponer de los bienes sociales, ¿no? Y los que les hablaba anteladamente, para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere intervención del marido y mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro. Según el juzgado, como se trata de bien propio, no tenemos nada que hablar sobre que se trate de un bien de la sociedad conyugal y por lo tanto, como es bien propio, la madre puede venderlo unilateralmente. Sin embargo, en este caso particular, en su RENIET, la señora en su RENIET posterior aparece como divorciada y en su RENIET en que realiza el acto jurídico de disposición aparece como soltera. Y la verdad es que es casada. Entonces, se ve toda una disposición, ¿no? de la parte demandada, en este caso de la madre, de faltar a la verdad y faltar contra el principio de la buena fe. No se acredita, también dice el juez, ¿no? que la construcción posterior edificada se haya realizado con dinero de la sociedad conyugal. Bueno, es un tema adyacente. Además, dice también que no se demuestra la convivencia de su medio hermano y conviviente, ¿no? para realizar la transferencia. Bueno, manifiesta que es un hecho
es una descripción subjetiva, difícil de probar, ¿no? Pero generalmente a nivel de la familia, cuando se realizan actos jurídicos de disposición, generalmente pues toda la familia se pone de acuerdo, ¿no? Se pone de acuerdo a fin de no tener estos problemas. Y en este caso particular, la hija demandante vivía en este inmueble, ¿no? Y entonces estaba ocurriendo de que el medio hermano, que es hijo de la mamá, quiere desalojar a la hija demandante o a su media hermana del inmueble objeto de transferencia. Además, que no permitirle que haya una sucesión hereditaria, ¿no? Entonces, hay una ausencia de motivación del juzgado a fin de dirimir el conflicto. No existe simulación, dice el juez, ¿no? Lo que le explicaba hace algunos momentos, no existe simulación absoluta, dado que las cláusulas del contrato se aprecia que se ha pagado al contado y en efectivo. Pero si el bien inmueble se pactó en unos $50.000, ¿cómo vas a pagar $50.000 al contado y en efectivo, ¿no? Y en todo caso puede ser pues de que se haya hecho algún favorecimiento notarial que no genera verosimilitud, ¿no? Y a veces pues los señores notarios tienen problemas, ¿no? Por eso les digo, hay un problema de fe notarial sobre la entrega de dinero. Sobre todo cuando es compras-ventas de bien inmueble, ¿cómo va a ser que se ha pagado al contado y en efectivo? No acredita la demandante haber realizado la edificación del inmueble conjuntamente con su madre. Y sobre la nulidad de la compra-venta posterior, lo que le decía, ¿no? Al ser una pretensión accesoria y en tanto se ha considerado que la primera compra-venta no es nula porque no hay simulación y no hay connivencia entre su madre demandada y su medio hermano y conviviente, entonces la pretensión accesoria de la nulidad de la segunda compra-venta también debe declararse infundada. Bueno, y ustedes saben, en base al principio de la instancia plural, frente a lo que la demandante se le declara infundada su pretensión de nulidad, llega a confirmar la sentencia de grado. Y entonces probablemente la parte demandante considere de que no hay un ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y eso es algo importante que debemos tomar en cuenta, porque el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no?, prevista desde el Código Procesal, pero ahora dotada de contenido constitucional por el Tribunal Constitucional, debe señalarse que no solamente es el derecho de acción, ¿no? No solamente es el derecho a poder recurrir al órgano jurisdiccional para buscar la tutela jurídica o de intereses, sino también por interpretación del máximo intérprete de la Constitución, como es el Tribunal Constitucional, la tutela jurisdiccional efectiva también implica el cumplimiento de las garantías del debido proceso. El derecho a contestar la demanda, el derecho a contradecir la demanda, reconvenir, o también, ¿no?, que se cumplan las garantías del debido proceso, emplazamiento, instancia plural, juez competente, ¿no?, garantías del debido proceso. Y tercero, y que es importante considerar, que la
decisión jurisdiccional, ¿no? Que la decisión jurisdiccional por el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva implica también que sea fundada en derecho. Y entonces, como la decisión jurisdiccional tiene que ser fundada en derecho, tiene que ser debida y adecuadamente motivada, ¿no? Y si estamos ante un caso de motivación aparente o de motivación deficiente o de motivación ausente, estaríamos también ante una falta al debido proceso y por lo tanto debe anularse la decisión jurisdiccional o no debe considerarse válida la decisión jurisdiccional. Y entonces ahora la motivación adecuada, la motivación congruente resulta pues importante y consustancial al proceso para mañana más adelante no vernos con el problema de las acciones de amparo contra resoluciones judiciales. Y entonces, bueno, un poco sorpresivamente, pero a veces no tanto, la sala mixta de Huancayo confirma la sentencia de primera instancia que declara infundada la demanda, ¿no? Y dice la sala, cuando compró el inmueble aparece como divorciada, ¿no? No obstante ser casada. Miren qué contradicción incurre la sala mixta para confirmar la sentencia de primera instancia, ¿no? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien a la sala que no obstante aparecer como divorciada o consignar que es divorciada, en realidad es casada? No hay problema, dice la sala mixta. No falta al principio de la buena fe, ¿no? Y en el RENIER no figura, dice, en el RENIER no figura condición de casada, sino de soltera. Entonces, doble falta. Primero dice ser divorciada, ¿no? En el título. En el RENIER dice ser soltera, no obstante ser casada. Está faltando a la veracidad, está faltando al principio de la buena fe, pero más bien la sala argumenta en contrario, ¿no? Considera de que la falsa consignación más bien es una manifestación del principio de la buena fe. Y entonces aquí estamos ante un claro supuesto de motivación aparente. Dice más la sala, para confirmar la sentencia que declara infundada, no se configura simulación absoluta, dado que no se acredita el concierto entre madre vendedora y adquirente, que sería su medio hermano y conviviente, ¿no? Y para quienes tenemos alguna experiencia en lo jurisdiccional, en este tipo de problemas familiares, lo más probable que está ocurriendo es de que medio hermano y conviviente se están poniendo de acuerdo para desfavorecer al otro integrante de la familia con este tipo de actos jurídicos. Porque además hay dos, no es solamente uno. Hay una venta, ¿no es cierto?, de la madre demandada a favor de su medio hermano y conviviente, y a su vez este medio hermano y conviviente lo venden a otras personas, ¿no? Entonces, esos dos actos jurídicos ya hace ver pues cierta connivencia con la finalidad de perjudicar los derechos de legítima que tiene la parte demandante. Pero la sala mixta de Huancayo dice, no, aquí no pasa nada, todo está bien. ¿No? Y en ese sentido, no se encuentra acreditada la finalidad ilícita de la venta para perjudicar la legítima de la demandante. Con lo cual estamos viendo que a nivel del Juzgado Civil de Huancayo y a nivel de la sala mixta de Huancayo se está faltando, en mi posición, a la tutela
jurisdiccional efectiva en la modalidad de una sentencia, de una decisión jurisdiccional fundada en derecho. Y por ello es de que se interpone recurso de casación, y eso debemos manifestar, ¿no?, que el principio de la instancia plural reconocido en la Constitución, en principio es para que haya una doble instancia, ¿no?, y que los órganos jurisdiccionales de primer grado y de segundo grado den las decisiones jurisdiccionales más acertadas, ¿no?, que realmente satisfagan el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pero como no hay ese vislumbramiento, entonces se va hasta la Corte, Suprema en recurso de casación, y esto viene siendo una constante, en donde nuestra Corte Suprema y sus sales civiles se ven casi atiborradas de expedientes, porque se considera de que a través del recurso de casación se puede revertir lo resuelto por la primera y segunda instancia, y que en todo caso a través del recurso de casación la Corte Suprema se convierta en una tercera instancia. Y esa no es la idea. Esa no es tanto la finalidad de la Corte Suprema. A través del recurso de casación, la idea es de uniformizar la jurisprudencia, de generar previsibilidad, seguridad jurídica, de ventilar los casos más importantes de la República a fin de generar predictibilidad y seguridad jurídica. Y entonces el recurso de casación más bien debería ser excepcional. Pero dentro de nuestro sistema tenemos que es usual, es común, ¿no? Hay que lograr justicia en la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema está más para uniformizar criterios a nivel de los órganos jurisdiccionales. Por eso es que a nivel del derecho anglosajón y especialmente en la Corte Suprema, ¿no?, en la Corte Suprema Americana, que es toda una federación de Estado, son 10 los jueces supremos integrantes de la Corte Suprema, en donde ejercen el derecho de certiorari. Es decir, que los jueces de la Corte Suprema Americana están viendo todos los casos más importantes que vienen ocurriendo en los diferentes estados. Y dicen, este caso de Massachusetts, este caso de Florida, este caso de Tennessee, este caso lo vamos a ver porque es importante. Y entonces, a nivel de todo el año, no tienen más de 50 casos. Y lo que van a hacer es uniformizar criterios, uniformizar la jurisprudencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el recurso de casación, el cual la demandante considera de que no se ha satisfecho su tutela jurisdiccional efectiva, ¿no?, y considera que hay una infracción normativa del artículo 315 del Código Civil, en el sentido que la disposición de bienes sociales se requiere la intervención de ambos cónyuges, marido y mujer, ¿no? Y para interponer el recurso de casación la fundamenta señalando que la sentencia de vista, es decir, la sala mixta de Huancayo, se equivoca sobre la ausencia de mala fe de la madre de la demandante, dado que cuando adquiere el bien inmueble figuraba en la RENIEC como divorciada.
y en la venta del bien inmueble, objeto de nulidad, aparece como soltera, siendo su estado civil de casada. Y entonces allí se puede vislumbrar, ¿no?, con esos hechos jurídicos, en mi posición, una evidente mala fe de la parte demandada, que en este caso es la madre, ¿no? Y solo para continuar, nosotros somos de la posición que los temas, que las controversias de familia, más bien deben resolverse en el seno familiar, porque cuando van a la instancia jurisdiccional, más bien se agravan, ¿no? Y entonces, a nivel familiar, tiene que haber pues la conciliación, la mediación, la negociación, el acercamiento entre las partes. Pero como ven, sobre estos hechos de controversias familiares, tenemos que enterarnos todo el Perú. Y en ese sentido, ante esta práctica que es una controversia común, usual, en la práctica judicial, se convoca al 8º Pleno Casatorio Civil, en tanto los actos de disposición de bienes de las sociedades gananciales por uno de los cónyuges, sin la intervención del otro, se está resolviendo con criterios distintos y hasta contradictorios, los que les señalaba hace un momento, en tanto en algunas oportunidades, salas civiles consideran de que se trata de un acto nulo y otras salas civiles consideran de que se trata de un acto ineficaz, ¿no? Y entonces, ante estas posiciones contradictorias, debemos llegar a una posición uniforme. Si el acto unilateral de disposición de bienes sociales es nulo, o si el acto unilateral de disposición de bienes sociales es ineficaz. Debo adelantar que la posición preponderante a nivel jurisdiccional y a nivel de los especialistas es optar por la ineficacia del acto jurídico, como les señalaba anteriormente, a fin de proteger a los terceros adquirentes y a los acreedores de buena fe. Bueno, eso ya lo conversé. Y entonces, sobre la posición de la nulidad del acto jurídico. Como ustedes saben, de acuerdo al artículo 65 del Código Procesal Civil, la sociedad conyugal es un patrimonio autónomo. Pero, ¿qué quiere decir que es patrimonio autónomo? Es un patrimonio autónomo de los bienes propios de los cónyuges, ¿no? Como ustedes saben, cuando los cónyuges entran al matrimonio, ingresan frecuentemente con bienes propios. Una vez que se casan, nos hemos complicado todos, ¿no es cierto? Porque lo que hemos adquirido dentro del matrimonio va a pertenecer a la sociedad de gananciales, que es un patrimonio autónomo que se homologa como si fuera una persona jurídica, ¿no? Y entonces, para realizar actos de mera administración, puede bastar el asentimiento de uno de los cónyuges, pero para realizar actos de disposición o para realizar actos de gravamen conforme al artículo 315 del Código Civil, se requiere la intervención conjunta de ambos cónyuges. ¿Con qué finalidad? Bueno, proteger la familia. No olvidemos de que el patrimonio familiar puede servir para las necesidades y sustentos del hogar conyugal, ¿no? Y en ese sentido, como esta es la posición sobre la nulidad, ¿no? Como el artículo 315
del Código Civil señala de que para disponer o para agravar se requiere la intervención conjunta, esta intervención conjunta resulta un elemento esencial de validez del acto jurídico, ¿no? Y por lo tanto, objeto de nulidad si es que alguno de los cónyuges no participa por la causal del inciso primero del artículo 219 del Código Civil, falta de manifestación completa o conjunta del agente, ¿no? Y entonces sería un supuesto de ineficacia estructural, además de que si no actúan conjuntamente ambos cónyuges, estaríamos también bajo el supuesto de nulidad por finalidad ilícita, en tanto no se está cumpliendo el artículo 315 del Código Civil, que es norma de imperativo cumplimiento. Entonces, son dos los supuestos en realidad: falta de manifestación de voluntad del agente y finalidad ilícita. ¿Está bien? Bueno, y entonces esos son los criterios para considerar que ante una disposición unilateral de bienes sociales estamos ante un supuesto de nulidad de acto jurídico por falta de manifestación de voluntad del agente y por finalidad ilícita, en tanto se contaría lo dispuesto por norma imperativa, como es el artículo 315 del Código Civil. Sin embargo, también hay otros criterios que consideran los doctrinarios, pero que son de posición no preponderante. También se considera de que el acto unilateral de disposición de bienes de la sociedad de gananciales es un ejercicio abusivo del derecho por parte del cónyuge interviniente en perjuicio del cónyuge no interveniente, ¿no? Y entonces, en esa posición doctrinaria se considera de que hay un ejercicio abusivo del derecho de propiedad de titularidad de uno de los cónyuges. Sin embargo, también hay otra posición interesante en el sentido de que el acto unilateral de disposición de bienes sociales debe considerarse también como un supuesto de anulabilidad del acto jurídico. Y entonces se debe pasar a modificar el Código Civil para considerar que la disposición unilateral de bienes sociales es un supuesto de anulabilidad. En tanto, si la disposición unilateral de bienes sociales, en vez de perjudicar al interveniente, lo beneficia, el pago del precio ha sido utilizado a favorecimiento del matrimonio, de alguna manera el cónyuge no interveniente ha sido beneficiado o se le ha dado parte del precio, entonces puede, con la peculiaridad de la pretensión de anulación o del recurso de anulación de acto jurídico, es de que permite a la parte no participante, al cónyuge no participante, confirmar el acto jurídico siempre y cuando haya sido beneficiado o de alguna manera beneficiado, ¿no? Y argumentando esta situación es que se señala que la no participación de uno de los cónyuges lo que genera es una afectación personalísima del cónyuge no interviniente, ¿no? No existe un interés
general, ¿no? No está perjudicada la sociedad en general, y por lo tanto no debe ser un supuesto de nulidad, ¿no? Sino un supuesto de anulabilidad, porque el perjuicio es concreto, personal, del cónyuge no interviniente, que en muchos casos en realidad se ve beneficiado con la disposición unilateral o con el gravamen unilateral de los bienes de la sociedad conyugal. Y eso ocurre muchas veces cuando los integrantes de la sociedad conyugal todavía están viviendo juntos, ¿no? Todavía están viviendo de consuno. Vaya por la confirmación. Y entonces, esos es los argumentos para sustentar de que la disposición unilateral de bienes de la sociedad conyugal debe ir por la anulabilidad del acto jurídico. Y aquí están los argumentos, los fundamentos para considerar que la disposición unilateral sea de ineficacia del acto jurídico. Y esta posición jurisprudencial y también doctrinaria parte de considerar que cuando el artículo 315 del Código Civil hace referencia a que para disponer o para gravar bienes de la sociedad conyugal, en realidad estamos hablando de un supuesto de legitimación, ¿no es cierto?, para disponer de los bienes sociales, que no es un requisito de validez, lo que les decía anteladamente, sino de eficacia del acto jurídico de disposición. Pero es válido, pero ineficaz, inoponible frente al cónyuge no interviniente. Pero vale frente a terceros adquirentes de buena fe, vale frente a acreedores de buena fe. Y no olvidemos de que el principio de la buena fe es un principio que está instalado, ¿no es cierto?, desde el título preliminar del Código Civil, desde el derecho de obligaciones, desde el derecho de los contratos. Y entonces, esta teoría de esta posición de la ineficacia del acto jurídico parte de la institución jurídica de la legitimación para disponer de bienes sociales. Y este fundamento jurídico a partir de la institución jurídica de la legitimación, que es una institución sustantiva y procesal, es complementada con la teoría de la representación. Representación que se puede dar entre cónyuges, porque se hace una aplicación sistemática del artículo 313 del Código Civil, en que se señala que corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio común, salvo que exista poder especial sobre uno de ellos. Y entonces, en principio, corresponde la disposición y el gravamen de los bienes sociales a ambos cónyuges. Pero también el Código Civil señala de que los cónyuges se pueden dar poder, se pueden otorgar representación entre ellos, ¿no? Y entonces, por eso es de que, bajo esta posición de la ineficacia, como es un problema de representación, se debe aplicar el artículo 161 del Código Civil, en que para el cónyuge no interviniente es ineficaz. Y entonces, si no interviene o puede demandar la resolución del acto jurídico,
o puede también ratificarlo. Y entonces esos son los fundamentos para considerar la posición de ineficacia del acto jurídico. Y entonces hemos visto sobre la disposición unilateral de bienes de la sociedad conyugal, existen varias posiciones jurisprudenciales: nulidad, abuso del derecho, anulabilidad y finalmente ineficacia del acto jurídico. Y entonces corresponde finalmente a la Corte Suprema, a los integrantes de la Sala Civil, ¿no es cierto?, que con mejor criterio vayan a deslindar por cuál de las posiciones jurídicas se van a adherir, se van a perfilar. Y por supuesto de que existen escenarios sobre los actos de disposición de los bienes sociales. Por ejemplo, en el caso que uno de los cónyuges actúe en nombre de la sociedad de gananciales sin poder especial del otro cónyuge, ¿no? En este caso se tratará de una representación defectuosa prevista en el artículo 161 del Código Civil, ¿no?, resultando ineficaz, ¿no? Y en esto se basa, en esta posición legal aplicada analógicamente, ¿no?, se basa la posición de la ineficacia. El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiera conferido conforme al artículo 161 del Código Civil o violándolas es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a este y terceros. Y entonces, bajo esta aplicación analógica del Código Civil, a partir de la teoría de la representación que se puede dar entre los cónyuges, por eso es de que la posición de ineficacia del acto jurídico de disposición de bienes sociales es la posición prevaleciente. Asimismo, también el otro escenario es que un cónyuge disponga del bien social como si fuera propio. Y en ese caso estaríamos ante la disposición o compra-venta de bien ajeno, que sería un supuesto de rescisión contractual en base al artículo 1539 del Código Civil, que establece la venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o cuando éste adquiere el bien antes de la citación con la demanda. Pero este es un derecho de titularidad del adquirente, ¿no?, del adquirente de buena fe. Y finalmente, que terceros suplanten indebidamente a los cónyuges para llevar a cabo el acto de disposición, y allí ya estaremos ante un supuesto de responsabilidad penal. Y bueno, sobre este mismo hecho tenemos los pronunciamientos de la Corte Suprema que hemos podido revisar en la revista jurídica La Ley. Tenemos una casación, ¿no es cierto?, de la Corte Superior de Lima Norte, ¿no? Cuando se dice casación Lima Norte es porque el expediente viene de Lima Norte, pero es resuelto por la Sala Civil de la Corte Suprema. Allí está: la esposa demanda nulidad de contrato inscrito por su cónyuge y tercero sin su participación. Y todavía está inscrito, ¿no? Hay un tercero adquirente registral aparentemente de buena fe, ¿no? El demandante señala que se trata de un bien social, es decir, al parecido al caso que hemos señalado, adquirido durante la vigencia del vínculo matrimonial, y se ha adquirido como bien de la sociedad conyugal a la cooperativa de trabajadores del Consejo Provincial de Lima. Una de las salas civiles de la Corte Suprema determina que el contrato no podía declararse nulo al haber sido celebrado de buena fe por el tercero adquirente, ¿no? Pero es así. Si no es nulo, ¿no?, más bien me parece que debió
declararse válido y eficaz, ¿no? Al haber sido, dado que el contrato no se especificó que el vendedor ostentaba la calidad de casado, por lo que se trata de un tercero de buena fe. En realidad me parece que acá, ¿no?, bajo la posición prevaleciente de la ineficacia, la demandante debió demandar la ineficacia del acto jurídico, porque acá se trata de un tercero adquirente de buena fe y que inclusive está inscrito, ¿no? Entonces, eso sería desconocer el principio de la buena fe registral, ¿no? Entonces, aquí me parece que se debió demandar ineficacia de acto jurídico. Tenemos otro pronunciamiento de la Corte Suprema que ya es de Puno, ¿no es cierto?, de la Corte Superior de Puno. La esposa demanda invalidez del contrato de compra-venta de su cónyuge con tercero, dado que el inmueble fue adquirido durante el matrimonio. Se resolvió que el artículo 315 es una norma de orden público, lo que le mencionaba más adelante, que implica su nulidad conforme al artículo 219, inciso 8 del Código Civil, y que no resulta aplicable el principio de buena fe registral previsto en el artículo 2014, dado que la compradora no llegó a registrar su adquisición. No fue lo suficientemente diligente para registrar su compra-venta y entonces no pudo hacer valer la prevalencia de su derecho. También tenemos el pronunciamiento de una casación de Lima Sur en que la esposa demanda, siempre la esposa, ¿no?, demanda a su, por eso yo no hago problemas, ¿no es cierto? Tengo esposa fiscal, entonces soy legal. La esposa demanda a cónyuge y a un tercero sobre nulidad de contrato suscrito sobre el bien de naturaleza social, dado que faltaba su declaración de voluntad. Aquí más se va por la falta de manifestación de voluntad de la gente. La Corte Suprema, en este caso, aplica el artículo 2014 del Código Civil de fe pública registral, determinando que no adolecía de nulidad, dado que el comprador ha sido de buena fe y diligente al inscribir su derecho. Entonces, en este caso, como les decía, ¿no?, ante casos de aplicación de la fe pública registral, en realidad se debería demandar la ineficacia del acto jurídico frente a la cónyuge no participante. Y finalmente, para que ya no se cansen, tenemos igualmente una casación de Puno, ¿no?, que la esposa demanda nulidad de compraventa celebrada por su esposo. No, acá sí es el esposo. Acá sí se ha equivocado mi esposa. Acá es el esposo que demanda nulidad de compraventa celebrada por su esposa con otra pareja. ¿No es cierto? Siempre las mujeres generando problemas, ¿no?, con su esposa, con otra pareja. Y en ese caso se trata de un bien social inscrito en el registro predial de Tacna, adquirido en la vigencia de la sociedad de gananciales y que en el contrato se consignó que la vendedora era casada. Por lo tanto, la Corte Suprema determina la nulidad porque ambas partes, vendedora, esposa y pareja, ¿no?, y pareja, es decir, a pareja sentimental, ¿no?, conocía la naturaleza del bien social, del bien inmueble. Es decir, que la mujer era casada, ¿no es cierto?, con su esposa, pero que él ahora es pareja sentimental, ¿no?, contraviniendo el artículo expresamente del artículo 315 del Código Civil. En estos casos, cuando ambas partes, ¿no?, saben de que el bien forma parte de la sociedad conyugal, es de titularidad de la sociedad de gananciales, ¿qué se debe demandar? ¿Nulidad o ineficacia? Nulidad, ¿no es cierto? Ustedes que son amigos inteligentes se dan cuenta, nulidad de acto jurídico. Y entonces en este caso particular está muy bien
que se haya demandado y determinado la nulidad del acto jurídico. Por eso, queridos amigos, aquí están mis modestas conclusiones. De repente, de alguna forma, las salas civiles de la Corte Suprema pudieran considerar, en el sentido de que se debe considerar la nulidad del acto jurídico de disposición unilateral del bien social cuando ambas partes, lo que les decía, ambas partes del contrato de compra-venta tienen conocimiento o concierto sobre la disposición del bien social con finalidad ilícita, ¿no? Cuando hay concierto, cuando hay mala fe evidente de ambas partes, vendedora y compradora, del bien de la sociedad de gananciales, nulidad de acto jurídico. No puede valer el acto jurídico porque hay finalidad ilícita. Aquí quieres, ¿no es cierto?, que el otro cónyuge se quede sin patrimonio, se quede en nada, ¿no? No solamente lo has perjudicado sentimentalmente, también lo quieres perjudicar patrimonialmente, que es donde duele más, ¿no es cierto? Muy bien. Asimismo, se debe considerar la ineficacia de acto jurídico o disposición unilateral de bien social cuando el acto de venta, la disposición unilateral de bien social, se realiza para perjudicar derechos adquiridos, terceros adquirentes de buena fe o terceros de buena fe como partes compradoras, partes adquirentes o acreedores de buena fe. Allí debe ser ineficacia de acto jurídico. En todo caso, si es que se opta por la ineficacia, el cónyuge perjudicado podrá optar por una pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios, por no recibir la parte del precio del bien, o también podrá demandar una acción de enriquecimiento indebido de su otro cónyuge con la posterior pareja, ¿no? Salvo que se haya beneficiado con los ingresos de la venta o también se haya beneficiado a la familia en común. Finalmente, no resulta procedente la acción de nulidad o ineficacia de acto jurídico unilateral de disposición de bien social cuando hubo concierto entre los cónyuges, ¿no? Esposo y esposa. Se ponen en contubernio para vender el bien de la sociedad conyugal, ¿no es cierto?, a un tercero, recibir el pago del precio y después que uno de ellos demande la nulidad de acto jurídico para perjudicarlo. Y entonces allí hay una finalidad ilícita y un hecho propio. ¿No es verdad? Hay un claro contubernio que es un hecho propio, ¿no? En perjuicio de adquirentes de buena fe y de acreedores de la sociedad conyugal. Y por hechos propios, con finalidad ilícita, no se puede solicitar la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no es cierto? Y entonces, por eso es que consideramos que en esos casos no se puede hacer valer ya sea la demanda de nulidad de acto jurídico o de ineficacia de acto jurídico. Queridos amigos, ha sido muy grato poder conversar con ustedes sobre este tema de la nulidad o ineficacia de actos jurídicos de disposición unilateral de bienes de la sociedad conyugal. Muy agradecidos por su presencia. También contamos con un amigo, juez civil de Lima, y estamos totalmente gratos de recibir sus comentarios, preguntas, observaciones y sugerencias. Muchas gracias. Si alguien va a hacer una pregunta, por favor, levante la mano, le ayudamos con el micrófono, si no, continuamos con el evento. Creo que nadie se anima. Bueno, ¿todo claro? Todo claro. Bueno, yo particularmente quiero felicitar al doctor y entiendo también las razones por las cuales no nos animamos a hacer una pregunta, porque el doctor
Al hacer un análisis sobre este tema, que es la nulidad o eficacia de los actos jurídicos de disposición de bienes sociales, se ha dado el trabajo o se ha dado la paciencia de caminar un poco por los efectos del matrimonio, como ustedes han visto, porque los efectos del matrimonio, y ha señalado el doctor, ¿qué pasa si dos personas se casan? Señaló de manera coloquial, dijo, hay problemas, nacen los problemas, ¿no? El típico ejemplo es, yo me voy a casar y creo que ella me va a hacer todo, y la otra dice lo mismo, ¿no? Ahora que me caso, él me ayuda en todo, y al final resulta que no puede ser esto, pero esto es el efecto mayor, ¿no? Como es el tema de los bienes, que es a veces el más perjuicio. Luego el doctor habló un poco de que este tema es más allá del matrimonio, no solamente un efecto, el matrimonio tiene otro efecto dentro de tantos que produce herencia, ¿no? Dijo, había una parte de la exposición que es problema de la casación, es que vamos a ver si a uno dejamos de heredar, ¿no, doctor? Entonces, el doctor ha pasado luego de hacer un análisis, yo me imagino que el juez que tenía la posibilidad de resolver tenía la cabeza bien dura porque en la motivación tenía que hablar un poco de todo esto, lo que estoy mencionando, ¿no? Y para luego de ello hablar un poco del acto jurídico. Y al hablar del acto jurídico, ahí vieron la demanda le fue sobre nulidad de acto jurídico. Entonces el juez tenía que hacer el trabajo de ver si es que esta nulidad era posible o no era posible, o si era la ineficacia. Antes de irme a esa conclusión de la ineficacia que llegaba el doctor, también para concluir esta parte de todo lo que habla el doctor, ha hablado también de la función notarial, como ustedes se han dado cuenta. El notario parece que dio para el juez fue relevante, porque el juez dijo, el acto notarial a través de la buena fe, yo debo entender que a través de su constitución del parte del notario, dijo, yo a través de mi poder de notario es que doy la fe de que este sea pagado, ¿no? Entonces había todo un tema, e incluso se habló de la famosa fe registral que está ahí, ¿no? Entonces, el doctor se da el trabajo de hacer todas estas menciones, que al final incluso ha hecho una propuesta legislativa. Obviamente esto muestra de lejos la calidad profesional del doctor que está acá, que tengo el gusto de acompañarlo el día de hoy, el doctor Mirando Alcántara. Pero yo solo quiero dejarles algunas ideas muy sencillas para acabar y no hacerles perder un poco más de su tiempo, porque sé que están cansados. El doctor ha señalado algo importante, la diferencia entre nulidad y eficacia. Antes de darles un tema muy puntual de la nulidad y eficacia, lo que he recabado de lo que el doctor ha señalado, no olvidemos que se estaba dando este pedido y se venía infringiendo 3 condiciones. El doctor mencionó 2 de su dedo, pero las hizo saber 3, no sé si se percataron. Una era la imposibilidad jurídica del objeto, el otro era la falta de manifestación de voluntad y la contravención a la norma, que es el fin ilícito. De esto tenía que determinarse, o tiene que determinarse entre la nulidad e ineficacia. El doctor incluso se dio la paciencia de hablar de la ineficacia para determinar si es nulidad o ineficacia, si es que estaba una ineficacia estructural, una ineficacia funcional, y para determinar si es la invalidez o no de la nulidad. Entonces, todos estos temas que en una hora es bien complicado que el doctor lo pueda dar, y además tratándose no tanto el tema de fondo, sino el tema es del 8º pleno casatorio, que está pronto, me imagino, ya a salir, si es que no es Entonces, para resumir y decir finalmente que anoté algunas cosas, la calificación del negocio jurídico, o sea, del contrato de compra-venta, siempre va a ser importante para determinar la nulidad o la ineficacia de dependerá de la forma como se actúa, o sea, de la buena fe o la mala fe. Como ven las conclusiones del doctor, por ejemplo, la segunda dice, se debe considerar la ineficacia de acto jurídico de disposición natural del bien social cuando el acto de venta se realizó para perjudicar derechos adquiridos y de terceros de buena fe. ¿Se dan cuenta? Esta calificación de ineficacia o nulidad va a depender justo de la buena fe, o dependerá de la calificación de esta compraventa que se da, para que ustedes puedan identificar si es nulidad o si es ineficacia. Y finalizando, la ineficacia, no se olviden que consiste en la deficiencia de los efectos de que puede surtir un acto jurídico en su celebración, la cual puede darse desde su celebración o por deficiencias posteriores a la celebración. Y la nulidad es aquel que carece de algún elemento, presupuesto o requisito, que aquel que entiende todos los actos en estructura tiene en sus costumbres, orden públicas o normas imperativas. Por eso es que siempre se debe tener, para determinar esto, la nulidad de eficacia, siempre es el efecto que va a producir, sea de buena fe o de mala fe hacia los terceros. Bien, dicho esto, creo que damos por concluida el evento, que ha sido muy gratificante escuchar al doctor.
Miranda Alcántara, y me han dado el placer de integrarle este certificado al doctor Manuel Iván Miranda Alcántara por la brillante exposición en la conferencia denominada Nulidad o Ineficacia de Actos Jurídicos de Disposición de Bienes Sociales y Posiciones Jurisprudenciales. Bien, me olvidé incluso de la jurisprudencia que el doctor tan amablemente ha copiado ahí, y que existe esa diferencia, ¿no?, entre que un lado había nulidad y otro lado ineficacia, que gracias a Dios pronto vamos a tener una posición unida, que la mayoría, como lo ha manifestado el doctor, se va inclinando por la ineficacia de este tipo de procesos. Bien, doctor, le hago entrega a este certificado. Muchas gracias. Muchas gracias.